Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Pong, soy predicador del Evangelio en la Iglesia de Cristo. Esta tarde, como en otras ocasiones, vengo también con un mensaje para usted. Si usted me presta su atención unos minutos, yo con mucho gusto le hablaré de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante más que una espada de dos filos. Penetra hasta el alma y los tuétanos. La palabra de Dios nos desnuda, la palabra de Dios nos dice cómo estamos, quiénes somos, para dónde vamos. En esta ocasión yo le quiero participar un breve mensaje acerca del Señor Jesucristo. En una ocasión el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Capernaum, una ciudad anclada a las orillas del mar. Y dice la palabra de Dios que entrando a la ciudad de Capernaum en días de reposo enseñaba en la sinagoga. Y dice la palabra de Dios que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús enseñaba como una persona de Dios. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió sacudiendo con violencia y clamando a gran voz. Salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Así vamos corriendo por la vida, hermanos, como sin freno. Nos llevamos muy a prisa la vida y cuando menos pensamos ya no podemos hacer gran cosa. Aquellas personas se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda y aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama de Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea. Reflexionando un poco acerca de esta lectura, amados oyentes, dice la palabra de Dios que Jesús y sus discípulos entraron a Capernaum. Y en los días en que se reunía la gente en las sinagogas, enseñaban ahí a la gente. La ciudad de Capernaum está ubicada en la antigua Galilea y es una ciudad pesquera. Esta ciudad en las palabras de Dios también es conocida como la ciudad de Cristo, donde Jesús tenía su casa. En esta ciudad, amados, sucedieron eventos muy importantes en la vida de Jesucristo y los apóstoles. El Señor Jesucristo allí hizo muchos milagros y maravillas. Por esa razón también habría un reproche muy fuerte del Señor hacia esa ciudad por la dureza de los judíos que, a pesar de ver todas las señales de Jesús, lo rechazarían. Aún ahí mismo lo acusarían de blasfemo, lo acusarían de agente de los demonios, porque ahí fue donde le dijeron a Jesús que echaba los demonios fuera por el poder del diablo. Mientras que antes está una lectura donde a Jesús se le da reconocimiento grandemente, aquí encontramos el contraste. Cuando estas personas critican a Jesús, diciéndole que Él es por parte del diablo. Sin embargo,
En el versículo 22 que leímos, dice que se admiraban de su doctrina aquellos que eran nobles, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué pasa esto, amados? La enseñanza de Jesucristo es sabia, es recta y es una enseñanza sin temor. Los escribas eran abusadores, usando la enseñanza de Dios, la ley de Moisés, a su favor. Los escribas eran hipócritas, haciendo creer que enseñaban de parte de Dios, cuando realmente estaban enseñando sus propias tradiciones, de acuerdo con sus intereses. En el versículo 23 nos dice la palabra de Dios que había ahí en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, y cuando vio a Jesús dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y aquí está un espíritu inmundo dentro de un hombre, amados. Ese espíritu inmundo que hacía que este hombre se revolcara, lo tumbaba y lo dañaba. El espíritu inmundo reconoce a Jesús, habla con dolor, le dice a Jesús si ya va para destruirlo. El espíritu inmundo sabe que está condenado. Todos los demonios ya están condenados. Este espíritu inmundo hace algo que no hicieron los religiosos que mencionábamos ahorita, los escribas y los fariseos: reconocer públicamente a Jesús. Al menos ellos, hasta por miedo, reconocieron a Jesús, diciéndole que Él era el Santo de Dios. En el versículo 25 dice: Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Aquí la palabra de Dios en este versículo nos enseña la autoridad de Jesús para con los demonios, la forma en que Jesucristo da órdenes a los demonios. Les dice: «Cállate y sal de él». Versículo 26: «Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él». Vea por favor la obediencia de los demonios que estaban en este hombre. Haciendo caso a Jesucristo, salen de este hombre que estaba poseído. Este no era el momento, amados, de que los demonios fueran echados al infierno todavía. Ese evento se está preparado para el fin del mundo, para el día del juicio final. Sin embargo, sí los podía sacar, podía liberar a los hombres de los demonios. Este mandamiento que Cristo le dio a los demonios fue obedecido en el instante. Las acciones del espíritu inmundo no dejan duda de que se trataba de una posesión. Salió del hombre con gran escándalo, porque no quería dejar el cuerpo tan fácilmente. Pero muy a pesar de él, tuvo que dejar el cuerpo de este hombre. Así que, amados, en el versículo 27 leemos con agrado, con gusto, con gozo, que dice la palabra de Dios: «Y todos se asombraban de Jesús de tal manera». Discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos le obedecen». Las personas que estaban en la sinagoga estaban admiradas de la enseñanza de Jesús. Las personas que estaban en la sinagoga estaban admiradas de su poder, del poder sobre los demonios. Jesús les mandó y ellos obedecieron. Este era también un reconocimiento, amados, de las personas que estaban presentes en la sinagoga en ese día. El versículo 28, amado oyente, dice: «Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia,
alrededor de Galilea. El Señor crecía en el reconocimiento ante la gente, así de que cada vez más la gente oía de Jesús y quería conocerle. Aunque Jesús no buscaba la fama de este mundo, el resultado de su enseñanza, el resultado de la autoridad que él tenía, vino a ser de agrado de la mayoría de la gente. Así como le prohibió al demonio que dejara a este hombre, asimismo le ordenó a la gente que no difundieran lo que él había dicho y lo que él había hecho. Era tanta gente que seguía a Jesús, amados oyentes, que a veces lo apretaban demasiado. Y por esa razón a veces tenía que decirle a la gente que ya no le dijeran a demás personas para que no hubiera más gente todavía. Cada uno de nosotros, amados oyentes, debemos de ser cuidadosos de buscar a Jesús primeramente antes que todas las cosas, porque el Señor dice, primeramente mi reino y todo lo que necesites te será añadido. Es menester que nosotros busquemos a Dios primero y que así como Jesús no buscaba la fama, que nosotros también seamos sencillos y sinceros y no con el propósito de buscar la fama, de buscar que la gente nos admire. Allá en Proverbios capítulo 27 versículo 2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Resumiendo, estimados oyentes, déjeme decirle que el espíritu inmundo era muy malo. Este espíritu inmundo era, perverso. Los espíritus inmundos se posesionaron de la gente en tiempo de Jesucristo, y lo que hacían con el pobre cuerpo era dejarlo muy mal, en muy malas condiciones. Así está el mundo y sus tentaciones, amados. El espíritu inmundo dentro de este hombre es como el mundo con nosotros ahora. Estamos tan entregados a las cosas de esta vida que nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso, Dios le bendiga. Y nos olvidamos de que Él requiere que nosotros le sirvamos. Él manda que nosotros le busquemos. Él quiere que vengamos a oír su bendita palabra, que le conozcamos por medio del Evangelio, porque de esa manera nosotros al conocerle podemos gozarnos y tomar la decisión de seguirle o no seguirle. El hombre endemoniado, por su parte, estaba siendo presa del malo. El cuerpo del endemoniado era usado para asustar y para hacer cosas de las tinieblas. Así muchos de nosotros a veces estamos participando con el mundo de sus malas obras. Y muchos nos resistimos a venir a oír a Cristo, porque no queremos que nos revele que estamos en una situación mala. Dice la palabra de Dios que Jesús vino al mundo, vino a los hombres, y los hombres no le recibieron porque amaron más las tinieblas. También, amados oyentes, vemos que Jesucristo libró a este endemoniado del demonio que lo tenía poseído. El poder del Señor es infinito. Él puede librarnos de todo mal. Él quiere librarnos de todo mal. Él hace siempre el recordatorio de que en Él está el descanso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El mal que nos mantiene alejados de Dios, amados, es ese mal que representa a los demonios en la actualidad. Estamos tan entregados a las cosas
materiales, que nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso que nos está enviando esas bendiciones para que le reconozcamos, para que le sirvamos. Pareciera imposible que lleguemos a tener una buena relación con Dios cuando no ponemos atención a lo que Él dice en su bendita palabra. Y he aquí la invitación, amados oyentes. Nosotros estamos aquí en la High School Road antes de Tacos 46 y nuestro propósito es divulgar la palabra de Cristo, enseñar la palabra de Dios. Nuestro propósito no es lucrativo, al contrario, si podemos ayudarle en algo, con gusto lo haremos. No buscamos el diezmo, no buscamos su dinero, solamente buscamos que usted venga a oír la palabra de Dios. Aquí en mi poder tengo algunas Biblias, como en otras ocasiones les invito, si usted quiere tener una Biblia, si no tiene una Biblia, aquí tengo algunas Biblias que yo puedo regalarle una. También tengo aquí la invitación, tengo el horario, tengo la dirección del lugar donde nos reunimos, por si usted quiere venir a tomar estudio bíblico, con mucho gusto nosotros le ayudamos. Estamos en la High School Road, antes Tacos 46. Ahí estamos a las 9:30 mañana y a las 10:30. ¿Quieres una Biblia? Con mucho gusto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Así de que, amados oyentes, tenemos la oportunidad, mientras tenemos vida, de oír la palabra de Dios, de estudiarla, de aprender de ella. Y como dice el buen vendedor, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Venga a estudiar la palabra de Dios para que nadie abuse de usted. Hay muchas personas que se quejan de que en una iglesia hacen esto y esto otro. Es por falta de conocimiento, es por falta de estudio bíblico. Cuando uno viene a conocer la palabra de Dios, uno sabe perfectamente lo que debe de hacer. Así de que está usted cordialmente invitado, invitada. Estamos en tiempos peligrosos. Esta guerra que está llevándose a cabo en Ucrania es un aviso que puede desatarse una tercera guerra mundial. Aunque siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes y temblores. Hagamos conciencia, estimados oyentes, que cada día estamos más cerca del fin del mundo. Y a veces, pensando en que falta mucho para que se acabe el mundo, nos pasamos los años. Y llega un momento en que nos sorprende la muerte cuando menos lo pensamos. ¿Qué cuentas le vamos a llevar a Dios? Dice el Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La verdadera fe, amados oyentes, es por oír la palabra de Dios. No es por lo que enseña la tradición, no es por lo que he aprendido en el trayecto de mi vida, no es por lo que me dijeron mis tíos, mis abuelos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Tengo aquí unos ejemplares de la Biblia. Si usted tiene necesidad de una Biblia, con mucho gusto yo se la regalo. Estamos invitándole a que venga a escucharnos aquí en High School Road, antes de Tacos 46. Mañana tenemos reunión a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los miércoles también nos reunimos para estudio bíblico a las 7:30 de la tarde. Si alguien desea tener un estudio bíblico en casa, con mucho gusto, estamos también a sus órdenes. O podemos inclusive reunirnos en un lugar público para estudiar la palabra de Dios. Pero aquí lo importante y el punto central es que usted oiga la palabra de Dios.
Porque mientras no oímos la palabra de Dios tenemos muchas dudas y somos presas de muchas especulaciones en cuanto a lo que Dios dice. Dios le ama y desea que usted se salve. ¿Querrá usted salvarse como aquel endemoniado? ¿Querrá salir de las tinieblas donde el diablo la tiene presa? ¿Querrá venir a Cristo a entregarse a sus brazos? Él lo espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por su atención. Pareciera que nadie oye, pero estoy seguro de que mientras hay gente, alguien está escuchando. En una ocasión me invitaron a predicar en un lugar y me dijeron: necesitamos que nos hables del tema de cómo ser predicadores, porque pues no hay oyentes. Pero resulta de que había una ventana que daba hacia el patio del lugar donde estábamos reunidos, y ahí estaba una persona lavando en un lavadero a mano. Y en esa ocasión no le prediqué para ver cómo ser predicadores, sino que les prediqué el evangelio por esa alma que estaba ahí. Recordando aquel caso de Felipe y el eunuco etíope. Felipe estaba gozándose con miles de personas que se habían entregado a Cristo. Y viene el Espíritu Santo y le dice: vente, camino a Jope, porque ahí viene un hombre solo. Es trasladado el Espíritu Santo hacia donde Felipe iba, hacia donde el eunuco iba leyendo la palabra de Dios. Y Felipe le preguntó al eunuco: ¿acaso entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y sentándose junto con el eunuco, le habló del Evangelio de Cristo a partir de esa palabra. Y yendo por el camino, llegaron a donde había cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y bajaron ambos al agua y Felipe le bautizó. Ese puede ser nuestro caso. Cada caso de conversión se tenía que oír la palabra de Dios. Se tenía que creer en la palabra de Dios. La persona tenía que venir al arrepentimiento de sus pecados. La persona tenía que confesar que Cristo es el Hijo de Dios y la persona tenía que bautizarse para perdón de pecados. De esa manera venía a ser añadido a la iglesia del Señor por Cristo mismo. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.